puntualmente les decimos a los papás que a veces se van hacia un sanatorio que no vengan tampoco para porque acá tampoco van a conseguir la atención inmediata que están reclamando. Y esto lo señalamos porque muchos papás que habían ido al Hospital Vilela les dijeron vayan hacia el Hospital de Niños Zona Norte. Y si hubieran venido aquí se hubieran encontrado con una situación similar a la que se presentaba allí. Una sala de guardia aparentemente colapsada, sobre todo en horario nocturno. Nos dice a partir de las 6 de la tarde empieza a llenarse y allí se produce un estancamiento en la atención que termina con mucho enojo de los padres, que obviamente están preocupados, porque cuando uno acude a una guardia es porque su hijo realmente presenta síntomas que le generan preocupación y que no ha podido resolver en el hogar, y es por eso se acercan hasta este centro médico, que está ubicado en la zona norte y que la verdad que tiene una guardia que ha sido remozada por completo, pero nos dicen que en horario nocturno de todos modos el ingreso se produce por la puerta principal a metros de la cual nosotros estamos ubicados. Y lo que están compartiendo en imágenes son algunos videos que fueron registrados por las propias personas que se encontraban aquí y que dan cuenta de esta situación de horas muy marcadas de espera. Nos hablan de por lo menos 4 horas, en algunos casos más, y la desesperación para conseguir atención médica en una jornada que fue particularmente difícil, pero también atender a una situación que nos manifiestan los médicos. Se adelantó lo que se esperaba, es decir, generalmente para junio se planifican refuerzos. ¿Qué pasó? Evidentemente el frío, las enfermedades respiratorias, el hecho de que los chicos volvieron este año finalmente al colegio de manera normal, ha hecho que los contagios se produzcan de manera anticipada y como consecuencia no se previó el refuerzo previsto y ahora están realmente con muchas dificultades para la atención. Vos sabés que, nadie pone en duda la calidad profesional de los médicos, enfermeros y demás médicas de los hospitales de niños de Rosario. El tema es que vos ponete en la situación de esa mamá. 6 de la tarde, porque casi siempre uno vuelve de trabajar a esa hora, ¿no? Un promedio, no sé, y un empleado de comercio más tarde. Llegás a casa, te encontrás con el cuadro de tu hijo con fiebre y a esa hora casi todo el mundo termina de trabajar, si no es a las 4, a las 5, a las 6, a las 6. A esa hora recién vas a ir a consultar. Es muy raro que caiga gente a las 10 de la mañana, porque la gente que labura llega a casa, se encuentra con el panorama y a esa hora va a arrancar y va a ir a un hospital. Entonces, ya de por sí cae de maduro, no hace falta estar ahí, que tiene que reforzarse en ese horario. Y después imagínate que esa mamá a lo mejor dejó a otros chiquitos solos en casa para llevar a uno al sanatorio. Y estar 4 horas, la verdad que desespera por el estado de salud del que está allí y tal vez por lo que pase también en casa. Digo, esas cosas, cuestiones tan sociales, hay que tenerlas en cuenta al momento de planificar. Y nadie pone en duda la excelente labor de los médicos y de los profesionales de salud. Digo, pero esa planificación debe estar. Sí, y ahí veíamos algunas imágenes, el cartelito que ustedes ven que dice demora 3 o 4 horas, que está dentro de la imagen que les vamos mostrando, es un cartel que colgaron los propios profesionales de salud. O sea, reconocen desde el propio hospital que hay demora de 3 o 4 horas, pero ahí vemos el cartel propiamente dicho. Eso lo puso la misma guardia del hospital. Vos llegás y ya sabés que mínimo 3 o 4 horas. Pero por eso hay algunos que dicen que hasta 12 horas. Y ahí vemos un video, lo que se ve en ese video es una recriminación por parte de las madres a los profesionales de la salud por la demora. Que también pensaban esto, Sonia, absolutamente entendible lo de los padres. Desde ya coincido con tu mirada. Pero también el profesional de la salud es el único que está atendiendo, que se tiene que bancar muchas veces hasta la agresión verbal por parte de las madres, que reaccionan mal entendiblemente, pero también es injusto para el profesional de salud. Nadie pone en duda la buena voluntad del profesional de la salud, ¿no? Pero bueno, esto hay que planificarlo de alguna forma. Sí, de todos modos, bueno, quiero destacar algo. Es muy acertado lo que vos decís, Sonia, respecto a qué hora se produce el pico. Vamos a mostrarle cómo está la guardia ahora para que ustedes se den una idea de que esto se produce entre las 6 de la tarde en adelante. Y lo que nos decían es que tienen una particularidad además los hospitales públicos. Generalmente los papás no tienen movilidad en muchos casos, son personas muy humildes. ¿Y qué esperan? La llegada del familiar que tiene un vehículo para trasladar al pequeño. Entonces, en el horario entre las 6 de la tarde, a partir de las 6, pero sobre todo a partir de las 8 de la noche es que se da la situación esta que señalabas, porque claro, es el familiar que tiene un vehículo o que llega y tiene mayor conocimiento y le dice, no, mirá, lleva muchas horas de fiebre, vamos a llevarlo al hospital, porque a veces son mamás muy jóvenes que no tienen tanta experiencia, entonces no ven la misma situación. Si vos mirás ahora la guardia de este
sanatorio, vas a ver que no hay mucha gente. Obvio. Están allí esperando, las mamás como corresponden, y no está colapsada esta guardia. ¿Por qué? Porque en este horario la verdad es que han venido aquellas personas que, bueno, que vienen para consulta, por supuesto, pero también porque con el personal que hay es suficiente. Pero también, respecto a lo que pasó ayer, hay una denuncia muy grave de los papás, que va más allá de la atención médica. Nos hablan de amenazas por parte de los profesionales de cortar la atención en un momento en que ya se había generado cierta malestar generalizado por el tiempo de espera. Y además nos hablan de personal que directamente se negaba a limpiar el piso aún cuando había en el sitio todo tipo de elementos, porque los chicos estaban muy descompuestos, estaban con cuadros de gastroenteritis que en muchos casos generaban vómitos, entre otros síntomas. Entonces, realmente se había llegado a un punto donde se hacía muy difícil incluso estar adentro de la guardia en una jornada fría, en horario nocturno, y con chicos que tenían mocos, fiebre, problemas respiratorios. Si les parece, vamos a compartir justamente esto, que es la experiencia de una mamá que en este momento tiene a su chiquita de 3 años internada, porque ella lo decía, su estado era muy delicado y finalmente se produjo lo que se imaginaba, la tuvieron que internar. Yo anoche ingresé con mi hija 8:30 de la mañana, estuvimos esperando muchísimas horas, mi hija con un cuadro de fiebre de 40 grados y vómitos, como la mayoría de los chicos. ¿A qué hora te atendieron? A las 2 de la mañana me atendieron. Estuviste casi 24 horas esperando. Estuve menos, porque fue de 8 de la mañana, de 8 de la noche a 2 de la mañana. Hubo personas que estuvieron 12 horas para la atención. Hubo gente que llegó a las 14 horas y se fue a las 2 de la mañana conmigo. No solo eso, sino que la guardia, donde los chicos esperan, estaba en condiciones deplorables. Estaba todo vomitado, todo sucio, que yo entiendo que hay un virus, que los chicos vomitan, pero nadie limpiaba, estaba todo vomitado, estaban todos los pasillos de la guardia sucios. ¿Qué les decían? ¿Por qué este estado de la guardia y por qué esta falta de atención en un tiempo razonable? Supuestamente que estaban los médicos, primero que había cambio de turno, que después estaban comiendo, que yo entiendo que tienen que comer, que tienen que descansar, lo entiendo, pero una demora de 6, 8 horas para un chico que está deshidratándote es gravísimo. De hecho, mi hija terminó internada, la nena que estaba con mi hija también terminó internada por el grado de deshidratación. Son horas, de 6 a 8 horas la espera. Es una locura. Cuando yo le traslado la queja a la persona, al personal policial, lo que se me dice es, la que se queja o le dice algo a los médicos, se termina la guardia. Vamos a parar la guardia. Eso es gravísimo. Amenaza de paro por parte de los... Exactamente, una extorsión de que el que se queja, listo, paramos la guardia. Dejamos de atender. La espera, ¿cuántas personas había aproximadamente? Yo les conté, había 60 personas. Se iban y volvían, y lo que más me llamó la atención fue una pareja de abuelos que llegó a las 6 de la tarde con sus 2 nietos, la abuela con muleta, y estuvieron a las 2 de la mañana. Que si yo no le digo a la señora de policía que por favor los atienda, que esos abuelos no daban más, que estaban descompuestos, no los iban a atender. 8 horas de espera, denuncia en este caso la mamá, por parte de estos abuelos que se encontraban con sus nietos y que además presentaban esta particularidad, una mujer que era discapacitada y que tenía problemas de movilidad y que realmente se sentía muy mal, y además su propia realidad como mamá de esperar 8 horas. Nos dice que después de la atención que le brindaron en la guardia le dijeron, está bien, llévala a casa, y tuvieron que volver a la 1:30, a las 3:30 de la madrugada, porque la nena no le bajaba la fiebre, tenía 40 grados, y pasó esto que ella temía, lo de la deshidratación, quedó internada la chiquita. Entonces, en muchos casos uno entiende que quizás el papá por el desconocimiento, por no ser médico, quizás exagere en la preocupación, pero aquí quedó demostrado que no era una exageración por parte de la madre, porque evidentemente le terminaron dando el aval internando a la pequeña. Y nos preguntábamos, ¿había médicos suficientes? Nos dicen que al menos esta mamá, que ella llegó a contabilizar 6 profesionales, con lo cual entendemos que hablamos de una guardia cubierta incluso para esta época del año. Pero hay una realidad, y la vemos aquí. Seguramente también tiene mucho que ver. Este es un mensaje colocado en el frente de este sanatorio. Guardia restringida por falta de médicos. Esto tiene el sello del Sindicato de Médicos de la República Argentina con su representación local. Y es parte de lo que nos terminaron reconociendo desde la jefatura de guardia de este sanatorio. Hoy hablamos con Juan Facio, el médico, quien señalaba
que tienen muchas dificultades para conseguir personal médico que quiera trabajar en la guardia, justamente ahí, donde es necesario, donde se brinda la batalla todos los días, no todos quieren estar. Lo compartimos. Lo que pasó en la guardia forma parte un poco del folclore de esta época. Estamos en lo que sería la alta demanda o la época pico, donde normalmente la afluencia de pacientes a los hospitales es como que se saturan en algún momento y es como que también tenemos horarios, entonces a veces a la noche, por problema de que llega la familia, porque llega un auto y se pueden trasladar, es como que vienen con mayor afluencia, los médicos vienen atendiendo, pero cuando se empiezan a acumular esa tardanza, en algunas personas, o a ninguno nos gusta esperar, si tenemos un chico con fiebre, si tenemos un chico agitado, entonces esa espera es que se nos complica un poco. Estamos tratando de acelerar, estamos tratando de que atendidos están siendo todos, ninguno se va sin atender. A veces también nos pasa que es un paciente que estuvo esperando en otro hospital, viene acá y se multiplica la espera y bueno. ¿Aquí la espera de cuánto tiempo ha llegado a ser? Y hemos tenido atrasos de hora y media, fácil. Ayer mencionaban 4 horas de retraso. Es a veces 4 horas me parece mucho. A veces una guardia se puede parar, a veces una guardia se puede parar en función de un paciente grave que entró, que requiere un tratamiento un poco más intensivo y hasta que no se solucione ese paciente, por ahí la guardia se cierra. ¿Hubo hechos de violencia ayer particularmente? Hechos de violencia, como violencia, no nos tocó este fin de semana, en el día de ayer. Sí, las quejas, sí por ahí el enojo de las personas, sí los reclamos, por ahí sí, por ahí un entredicho, pero forma parte un poco también de lo que estamos pasando. La denuncia siempre es de que faltan médicos. ¿Qué cantidad de médicos cuentan para el servicio de guardia específico? Nosotros tenemos un promedio mínimo, cuando estamos, digamos, bajo 3 médicos, que nos haría faltan más. Y normalmente tenemos un promedio de 5 a 4 médicos. Pero sí, a veces tenemos medios médicos. No fue el caso de ayer, pero Como dicen, nos faltan más. ¿Cuántos necesitarían, entienden ustedes, para atender al menos esta alta demanda que es propia de la época? No es una alta demanda, necesitamos de base 5 médicos las 24 horas. Bueno, ahí reconoce que necesitan más profesionales de salud. Exacto. Lo que no reconoce son las 12 horas de espera que contaban algunas mamás. Hablaban de 1 hora, 1 hora y media. Tal vez tendría que pasar por el turno noche para corroborar a ciencia cierta qué es lo que ocurre, porque a nosotros las denuncias nos llegan. Es inevitable que nos lleguen las denuncias, porque cualquier persona que está dentro con un celular y firma y cuenta y muestra la respuesta de quien lo atiende, a nosotros nos llega, digamos. Nosotros esto no se inventa como noticia. Nosotros trasladamos. Por eso digo, efectivamente, si pasó, tal vez no están al tanto las autoridades del Hospital de Niños de Zona Norte y deberían chequearlo a la noche, esta misma noche. Sí, además la entrevista era un tanto más extensa, entendemos que por tipos de edición la tuvieron que detener allí, pero lo cierto es que él reconoce también esto, que dice, nosotros tenemos personal médico en el sanatorio. Que no quieren está el trabajar de personal noche. médico, pero en el momento que le dicen, a ver, no quieren trabajar en la guardia. No es que no quieran trabajar de noche, no quieren trabajar en la guardia. Esto lo dice en la entrevista, lo reconoce el jefe de guardia. Rehúsan la posibilidad de trabajar en guardia. Le preguntó por qué y no quieren. No da demasiadas explicaciones, uno entiende que obviamente porque se da esta situación. Es muy difícil atender a pacientes cuando llegan desesperados por atención médica y obviamente hay que priorizar a aquel que está más grave y es una tarea difícil. Se da el tema de la violencia que se ha presentado en otros hospitales, quizás aquí no llegó a tal punto, pero sí lo hemos contado en gran cantidad de oportunidades y hay profesionales que, digamos, creen que en su carrera ya tienen que empezar o prefieren trabajar en consultorios o de otra manera. No es en todos los casos, pero nos dicen, nos cuesta conseguir específicamente para el trabajo de guardia. Y también esto es un llamado de atención porque en su momento se había instalado este sistema de salud que tiene un nombre específico, ahora no lo recuerdo bien, el triage, ese es el nombre, que justamente lo que hacía era que en algunos hospitales ya se ha implementado, en este me parece que todavía no, por eso se da esta situación, que hay una primera persona que atiende tu consulta, analiza
cuáles son los puntos a tener en cuenta y define, bueno, vos podés aguardar en la guardia, se te va a dar atención, pero no sos prioritario, porque tu cuadro no es tan grave. Llega otro que es más grave, ese se prioriza primero. Entonces no es por orden de llegada, sino por gravedad. Y limita esta situación que se da a veces del contacto paciente o familiar del paciente con el médico. Entonces el médico se aboca específicamente a la atención y facilita un poco la comunicación y también facilita la tarea de los profesionales que muchas veces se sienten bajo acoso, quizás, cuando están trabajando, más allá de que la denuncia de esta mamá es muy clara, ¿eh? Claro. Estaba sucio la guardia, había médicos que no estaban atendiendo si ella no les solicitaba que atendieran a una familia, no brindaba esta atención, en fin, muchos otros aspectos que claramente tienen que ver con una denuncia pública. Bueno.